ya hemos sabido acerca del sábado y ya hemos guardado la Pascua y la fiesta de panes sin levadura. Y hay una ofrenda muy especial que se hacía durante la fiesta de panes sin levadura, que apuntaba hacia el siguiente día santo, que es también la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés. Y Pentecostés significa contar 50, porque así es como se determina el día. Vamos a Levítico 23, aquí en Levítico 23, y vamos a ver qué es lo que dice en las instrucciones aquí en Levítico 23. Ahora, las instrucciones aquí son muy detalladas y les voy a leer un poquito más adelante cómo se lee en otras versiones y cómo personas hace muchos años malinterpretaron eso diciendo que se guardaba el día Pentecostés en el lunes, en el segundo día de la semana, en lugar del primer día de la semana, porque tenemos que empezar en el punto correcto y tenemos que contar 50 días y luego llegamos entonces a la fiesta de Pentecostés. Vamos al versículo 10. Levítico 10 habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado a la tierra, la cual yo les doy, y hayan recogido la cosecha de ella. Ahora, esa era la cosecha de que iba ya a estar ahí. Pero cuando Dios les dio la tierra, ya estaban ya estaba todo plantado, ¿verdad? Y hay personas que llegan a decir, no, no se podía comer ese grano porque lo plantaron personas paganas. No, eso es incorrecto. Cuando la tierra se les dio al pueblo de Israel, era su cosecha, a pesar de que había sido plantada por los cananeos antes de que llegaran ahí. Pero dice, traerán la gavilla de los primeros frutos de su cosecha al sacerdote, y él mecerá la gavilla delante del Señor para que sean aceptados en, el siguiente día después del sábado, el sacerdote la mecerá. Y dice perfectamente lo que se tenía que hacer, ¿verdad? Se tenía que también ofrecer un cordero y se tenía que dar una ofrenda, ¿verdad? Y todos la ofrenda. Y después el versículo 15 dice, contarán comenzando con el día siguiente o con el día siguiente después del sábado, comenzando con el día que trajeron la gavilla. Al día siguiente, después de que ofrecieron la gavilla mecida, 7 sábados serán 7 semanas completos. Serán 7 sábados completos. Incluso hasta el día siguiente al séptimo sábado ustedes contarán 50 días y ofrecerán una ofrenda del nuevo grano al Señor. Ahora, se pensaba, la malinterpretación vino de esta manera, se pensaba que era después, donde dice, ¿verdad? Dice, y después ofrecerán una ofrenda de grano al Señor. Y eso creó muchísima confusión. Y guardaban Pentecostés en un lunes. Y en la versión fiel, no en la Reina Valera. Y le agradecemos a Michael Hayes por la traducción que hizo del hebreo para poder que nosotros tuviéramos tener esta versión fiel. Y aquí está muy, muy claro. Porque lo que sucedió fue que ellos no contaban el día que se ofrecía la gavilla. Empezaban contando desde el día anterior. Empezaban contando desde el día siguiente. Entonces, que era el segundo día de la semana. No contaban ese primer día, que es el primer día de la semana. Versículo 9, ahora vamos a leerlo en la versión fiel, porque lo que habíamos leído era como estaba en la Reina Valera, que dice el día siguiente al sábado la mecerá. Y dice, sino hasta el siguiente día. Pero acá dice, en la versión fiel, dice que se le darán los primeros frutos, la gavilla al sacerdote. Y dice, será en el siguiente día después del sábado. Y el sábado es el séptimo día. Y el siguiente día después del sábado
es el primer día de la semana, ¿cierto? Entonces el sacerdote la mecerá en el versículo 11. Y esto es muy importante, entender el significado de esto. Porque dice el día siguiente al sábado. Y dice, y contarán, versículo 15, y contarán comenzando con ese día, el primer día. El primer día era el día de la gavilla mecida. No desde el día que sigue, el día de que él sigue el sábado es el domingo, pero que no haya esa confusión, porque en la Iglesia de Dios Universal hubo un evangelista que vino y dijo, no, Dios nunca ha tenido un día santo en el primer día de la semana, en domingo. Y empezaron entonces a contar desde el lunes. Pero tenemos que entender dos cosas muy importantes acerca de este conteo. Versículo 15, aquí está la traducción correcta. Dice, y contarán comenzando con el día siguiente, con el siguiente día después del sábado, comenzando con el día que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 sábados completos serán. Ahora, en Deuteronomio 16 se le llama las semanas. Las semanas. Entonces, cuando amarramos estos dos conceptos, estamos hablando de 7 semanas completas, cada una de ellas terminando en el sábado, porque ahí termina la semana. Entonces, son 49 días, 7 semanas de 7 días completas. Son 49. Pero esta es una fiesta en el 50º día. Y es lo que vamos a ver aquí, dice. Dice, incluso, el versículo 16, hasta el día siguiente al séptimo sábado, ustedes contarán 50 días. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿El lunes ha ocurrido alguna vez el día después del sábado? No, no. Tenemos que tener semanas completas y todas terminan en el sábado. No podemos tener semanas parciales. Ahora, si empieza usted a contar en un lunes, entonces va a tener semanas incompletas o semanas desfasadas todo el conteo de Pentecostés. ¿No? Dice, incluso hasta el día siguiente, al séptimo sábado, ustedes contarán 50 días y ofrecerán una ofrenda del nuevo grano al Señor. Vamos a 1 Corintios 5, porque nos dice acerca de la fiesta de panes sin levadura y del sacrificio de Cristo. Y aquí, en 1 Corintios 5, es donde encontramos que la levadura representa el pecado, pero solamente lo representa durante la fiesta de los panes sin levadura, porque vamos a ver algo muy interesante cuando veamos estas instrucciones concernientes a Pentecostés y luego veamos otra sección en Mateo 13. Así es de que con todo este pecado que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios, Pablo les instruyó, desháganse de ese pecado. Versículo 6. Su gloriarse no es bueno, ¿no saben que un poco de levadura leuda la masa entera? Por tanto, purguen la vieja levadura para que puedan convertirse en una nueva masa, incluso como están sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Por esta razón, guardemos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con el pan sin levadura de sinceridad y verdad. Ahora, esto es para la fiesta de panes sin levadura. Ahí es cuando la levadura representa el pecado. Pero cuando llegamos otra vez al 50º día, en Levítico, encontramos algo totalmente diferente. En Levítico 23, vamos de vuelta para ver la ofrenda, porque este era un día muy especial. Versículo 16. Dice, incluso hasta el día siguiente, al séptimo sábado, ustedes contarán 50 días y ofrecerán una ofrenda de nuevo grano al Señor. Versículo 17. Sacarán de sus casas 2 panes mecidos de 2/10 partes. Serán de harina fina, serán horneados con levadura. Interesante, con levadura. Ahora, ¿qué sucede cuando se leuda la masa? Se eleva.
y cambia, químicamente cambia, absolutamente. Ahora, cuando ya se horneó, como se tenían que hornear estos panes, ya queda firme, ya queda sellada. La levadura ya no está trabajando, ya la masa ya no es masa, ya tenemos panes, ya tenemos 2 panes. Y dice, serán horneados con levadura. Ellos son los primeros frutos del Señor. Ahora, mantengan un dedo aquí y vamos a volver. Vamos a Mateo por un momento, Mateo 13. Vamos a ver un versículo muy interesante donde la levadura es un tipo del reino de Dios, representa el reino de Dios. Ahora, ¿es el reino de Dios pecado? No, no. Mateo 13, versículo 33. Dice, otra parábola les habló a ellos. El reino del cielo es comparado a la levadura. Ahora, propongamos esto, cómo esto amarra con los 2 panes de Levítico 23. Dice, la cual una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo estuvo leudado. Eso es muy interesante, ¿cierto? Así que lo que tenemos una transformación completa de esa masa a panes horneados. Un cambio completo. Y lo que estamos viendo en el día 50 es esto. Y lo vamos a ver cuando lleguemos a la fiesta de Pentecostés, que esto representa la primera resurrección, Levítico 23. Y vamos a ver estas instrucciones un poco más. Y vamos a aprender otras cosas. Así es de que podemos concluir, número uno, que hay un buen uso de la levadura, o donde representa algo bueno. Y también podemos concluir que Jesús dijo que el reino del cielo es como la levadura, que está hablando acerca de un cambio que debe ocurrir. ¿Y cuál es ese cambio? Bueno, lo vamos a responder en 1 Corintios 15. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Usted tiene que ser cambiado, es lo que dice 1 Corintios 15, de carne a espíritu. Ahora, cuando la levadura está trabajando para cambiar esa masa a un pan con levadura, usted no puede ver la levadura trabajando. Simplemente puede ver el resultado de lo que hace y cambia la masa de masa a pan. Y es cuando está horneada y ya se queda completamente transformado. Y de eso es de lo que está hablando aquí. Levítico 23. Deberá, con levadura, dice, estos son los primeros frutos del Señor. ¿Y cómo se le llama a la iglesia? La iglesia de los primeros frutos. La iglesia registrada en el cielo como aquellos que han sido perfeccionados en la resurrección. Es como esto. Cuando usted recibe el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios no se puede sentir, no se puede ver, pero está trabajando dentro de uno. Está trabajando en la mente y en el corazón. ¿Para qué? Para poder desarrollar el carácter y la mente de Cristo. Para que cuando venga la resurrección, nosotros seamos resucitados en un cuerpo espiritual, con una mente espiritual, pero antes de que sea usted resucitado, no hay manera de que usted pueda sentirlo o medirlo o experimentarlo así tangiblemente. Es exactamente así como trabaja la levadura en estos panes. Y después habla acerca de esta ofrenda en el versículo 18. Dice, y ofrecerán con el pan 7 corderos sin mancha del primer año, y un toro joven y 2 carneros. Y serán por una ofrenda quemada al Señor con su ofrenda de grano y sus ofrendas de bebida, incluso una ofrenda hecha por fuego de aroma dulce al Señor.
Entonces, después de todo esto, vamos al versículo 20. Y el sacerdote los mecerá, que son los panes. Dice, con el pan, el sacerdote los mecerán con el pan de los primeros frutos, una ofrenda mecida delante del Señor con los 2 corderos. Ellos serán santos al Señor por el sacerdote. Y proclamarán en el mismo día que Él pueda hacer una santa convocación para ustedes. No hará ningún trabajo servir en Él, etc. Ahora, 7 corderos. ¿Dónde tenemos algo que representa esto en el Nuevo Testamento? Que describe qué es lo que va a suceder en la resurrección. Hay 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Ahora, muy interesante esto. Esto lo explica aquí muy claramente. Vamos a ver otra cosa, que es casi siempre a todos se nos pasa en Lucas 4, porque como usted verá en este libro, los tiempos señalados de Jesús el Mesías, el tiempo cuando Jesús empezó su ministerio fue el año 26 de esta era. Pero ese año 26 de esta era, ¿qué era? Era un año del jubileo. Así es que no solamente tenemos la fiesta de Pentecostés en contar 50 días, sino también el reposo de la tierra cada 7 años, y acumularíamos 49 años y entonces tendríamos el año del jubileo, que es el año número 50. Ahora, cuando Jesús vino a la sinagoga, en Lucas 4, veamos aquí el versículo 16, Lucas 4, versículo 16, y yo quiero que lean todo lo que está, esa nota al pie en la versión fiel, la nota al pie número 3, porque esto nos explica que el año 26, antes de esta era, fue un año del jubileo. Ahora, Pentecostés, 50 días es un jubileo para la iglesia en la resurrección, que solamente puede venir a través de Cristo. Aquí hay algo que es muy importante con este versículo. Y este versículo que nos saltamos, se nos pasa desapercibido. Versículo 16. Dice, y vino a Nazaret, donde había sido criado, y de acuerdo a su costumbre fue a la sinagoga en el día sábado. Y va a ver usted un asterisco ahí. Y ese asterisco le va a mostrar que ese día del sábado era un sábado anual, era un sábado de Pentecostés, era el día de las semanas, el día número 50. Ahora, el día en que esto tomó lugar en el año 26, que era un año del jubileo. Así es de que él vino en el día del jubileo para la iglesia a anunciar que él era el Mesías. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y fue y se paró a leer, y allí le fue dado a leer el libro del profeta Isaías. Y lo vamos a leer un poquito más adelante. Dice, y cuando él había desenrollado el rollo de papel, encontró el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por esta razón, y entonces él anunció de todo lo que se trataba su ministerio. Muy interesante. Dice, él me ha ungido, no a nadie más, para predicar el evangelio al pobre. Me ha enviado a sanar a aquellos que están quebrantados de corazón, a proclamar perdón a los cautivos, perdón de los pecados, ¿cierto? ¿Y quiénes son los que están cautivos el día de hoy? Están cautivos a Satanás, el diablo, ¿cierto? Y recuperación de vista al ciego. Ahora, tenemos 2 tipos de ceguera. La ceguera física, ¿verdad? Si está ciego, y había un niño que había nacido ciego, bueno, un hombre que había nacido ciego, y los discípulos, esta es una pregunta estúpida, pero le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este hombre que nació ciego o sus padres? Pero ¿cómo puede pecar un bebé en el vientre de su madre? No puede. No puede. Y Jesús dijo, esto fue hecho
para la gloria del Padre, para mostrar que Él, solamente Él podía abrir los ojos de una persona que haya nacido ciega. Esto es algo asombroso, maravilloso. Jesús también curó a otros que estaban ciegos, pero solamente uno que había sido nacido ciego. Y había tanta conmoción que todo el sacerdocio y todo el área del templo y todos los que estaban por ahí, todos los fariseos, no creían que él había nacido ciego. Usted puede leer eso en Juan 8. Vamos a terminar esto aquí. Dice, para proclamar perdón a los cautivos y recuperación de vista al ciego y enviar en liberación a aquellos que han sido aplastados. Y esa es en realidad la manera en que está el mundo el día de hoy, aplastado. A proclamar el año aceptable del Señor. Y tras enrollar el rollo y entregarlo al asistente, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Entonces él empezó a decirles, hoy, y lo vamos a ver un poquito más adelante, hoy esta escritura está siendo cumplida en sus oídos. Y notemos su reacción. Y todos dieron testimonio de él, estaban asombrados de las palabras de gracia que estaban saliendo de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo, con seguridad ustedes me dirán esta parábola, médico, sánate a ti mismo. Lo que sea que hemos escuchado siendo en Capernaum, haz también aquí en tu propia región. Pero él les dijo, verdaderamente les digo, ningún profeta es aceptable en su propia región. Y entonces les dijo acerca de Elías. Y vamos ahora a Isaías 59. Isaías 59. Y aquí hay una acusación de todos los pecados de Israel. Y él les estaba allí hablando en la sinagoga acerca de eso, de los pecados de Israel, y que él había venido a traer verdad, a traer perdón, a traer misericordia y a traer la luz. Vamos a leerlo, Isaías 59. He aquí, versículo 1, la mano del Señor no está cortada que no pueda salvar, ni está su oído pesado que no pueda oír, pero sus iniquidades han venido entre ustedes y su Dios, y sus pecados han escondido de ustedes su cara, que él no oirá. Y esto es lo que había escrito, ¿verdad? Porque lo puede leer en Lucas 4. Por eso querían echarlo, querían matarlo, ¿verdad? Echarlo desde la cima del templo, porque no le creían. Versículo 3, porque sus manos están profanadas con sangre y sus dedos con iniquidad. Sus labios han hablado mentiras. Su lengua ha murmurado perversidad. Nadie exige justicia, ni alguien aboga por la verdad. Ellos confían en vanidad y hablan mentiras, conciben malicia y dan en luz iniquidad. Y es exactamente lo que está pasando el día de hoy. Lo mismo y lo mismo y lo mismo. Puede tener usted toda la ley, el orden y todo, pero a menos que Satanás no sea removido, va a tener usted lo mismo, va a tener los mismos problemas. Precisamente por eso Dios tiene el día de expiación, donde Satanás es removido. Y es lo que dice en Apocalipsis 20, porque no podemos quitar el pecado del pueblo mientras Satanás esté ahí. Porque combinado con la naturaleza humana y la ley del pecado y muerte, y teniendo esta mente que es tan malvada, perversa y malvada, no nos podemos deshacer del pecado. Vean cómo el estado del mundo el día de hoy. Ven el estado de los Estados Unidos, vean a todos los asesinatos, a todos los abortos, a toda la adoración a Satanás el diablo. Versículo 8, no han conocido el camino de paz. ¿Hemos tenido alguna vez paz? ¿Cuándo? Nunca. Es precisamente por eso lo que pronunció Jesús en la sinagoga era tan importante. No han conocido el camino, no hay justicia en sus caminos, han hecho caminos torcidos para sí mismos. Dice, esperamos la luz, pero he aquí oscuridad. Brillo, pero caminamos en sombras profundas.
Pero versículo 12, vamos a ver lo mal que llegó. Dice, porque nuestras transgresiones están multiplicadas delante de ti, nuestros pecados testifican contra nosotros, porque nuestras transgresiones están con nosotros y nuestras iniquidades las conocemos. En rebelión y negación del Señor. ¿No es eso lo que hicieron? Rebelión y negación del Señor cuando Él les dijo quién era. Y en alejarnos de nuestro Dios, hablando perversidad y rebelión, concibiendo y hablando de corazón palabras de falsedad. ¿Acaso no nos dice esto la situación del mundo el día de hoy? Sí, en todas partes. Es precisamente por eso que tiene que venir Cristo. Si hay alguna paz, es cuando dice la Biblia paz y paz, pero no hay paz. Versículo 16. Y vio que no había hombre. Y estuvo asombrado que no hubiera intercesor. Por tanto, su propio brazo le trajo salvación a él y su justicia lo sostuvo. Eso estaba hablando de Jesús, de Cristo. Dice, porque él se puso justicia como una coraza y un casco de salvación sobre su cabeza. Y esto también se mezcla con la segunda venida de Cristo. Dice, y se puso los vestidos de venganza por vestidura y fue cubierto con celo como una capa. De acuerdo a los hechos de ellos, como corresponde a él, pagará furia a sus enemigos, ¿verdad? Ahora sí está hablando acerca de su segunda venida. Dice, él pagará a sus hechos a las islas. Así ellos temerán el nombre del Señor desde el occidente y su gloria desde el levantamiento del sol, el establecimiento del reino de Dios. Cuando el enemigo entre como una inundación, el Espíritu del Señor lo hará huir. El Redentor vendrá a Sión y a aquellos que se vuelvan de la transgresión en Jacob, dice el Señor. En cuanto a mí, este es mi pacto con ellos, dice el Señor. Mi espíritu que está sobre ustedes y mis palabras, las cuales yo he puesto en sus bocas, no se apartarán de sus bocas, ni de las bocas de su semilla, ni de las bocas de la semilla de su semilla. Y esto va hasta el milenio y también habla acerca de los apóstoles. Aquí es lo que habló acerca de la luz, capítulo 60. Y esta es una profecía de lo que iba a suceder, ¿verdad? Que no se conocían el camino, no conocían la luz. Isaías 60 dice, levántense, brillen porque su luz ha venido y la gloria del Señor se ha levantado sobre ustedes. Está hablando acerca de él. Y eso fue lo que les dijo ahí en la sinagoga. Dice, porque he aquí, la oscuridad cubrirá la tierra y densa oscuridad la gente. Pero el Señor se levantará sobre ustedes y su gloria será vista sobre ustedes. Y los gentiles vendrán a su luz y reyes al brillo de su levantamiento. Esto es lo que él les leyó y ellos no lo entendieron, no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque ellos estaban todos satisfechos con sus propias tradiciones y sus propios caminos. Así es de que vemos lo mismo el día de hoy, ¿cierto? Ahora, vamos a continuar con esto un poquito más adelante, pero es importante entender la manera de cómo Dios ve todo. Dios dice, cuando el mundo está cubierto, más cubierto de oscuridad y maldad, es cuando Cristo viene, ¿verdad? En Judea, cuando estaban totalmente en oscuridad de todas sus tradiciones y sus enseñanzas y cegados en sus ojos, ocultos en su entendimiento, Jesús vino a la sinagoga y dijo, yo soy. El Señor me ha escogido a mí para abrir los ojos de los ciegos. El Señor me ha escogido a mí para hacer una luz de entendimiento. El Señor me ha escogido a mí. Y ellos estaban todos ofendidos porque ellos no veían nada más allá simplemente que de Jesús diciéndoles la realidad de la situación. Entonces, has- hay una situación, hay una profecía en el Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que tenemos ahí. Por eso tenemos
esa ofrenda de la gavilla mecida es solamente acerca de Cristo, ¿verdad? Ascendiendo al Padre. Ahora, los 2 panes en Pentecostés que salen de la casa son los panes que salen de la primera resurrección. Primero, un pan del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Estos son todos aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y ese libro de la vida del Cordero fue establecido desde la fundación del mundo. Y piensen en esto, en el mundo con toda tanta oscuridad y pecado, que cuando se ponga la señal del del Hijo de Dios sobre la tierra, va a ser como un segundo sol. Y va a ser como lo acabamos de ver, ¿verdad? Como dice aquí en Isaías 30, ¿cómo será? ¿Qué dice en Apocalipsis 7? Dice 144,000 y una multitud innumerable. Los primeros salvos. Al regreso de Cristo. Antes de que ponga sus pies sobre la tierra, esta gran multitud es salva. Y esto es también incluido en lo que dijo Jesús en la sinagoga. Algo asombroso. Entonces, por eso la palabra de Dios es tan importante y aquellas cosas que parecen no ser importantes para el mundo son muy importantes para Dios. Así es de que para todos aquellos que se llamen buenos protestantes o buenos católicos, les voy a dar un par de pistas de las cuales nosotros hablamos todo el tiempo. Usted tiene que venir delante de Dios a la manera de Dios, como está explicado en su palabra. Y entonces la oscuridad se irá de usted. Y el velo del entendimiento será abierto, será removido. Y entonces usted sabrá por qué está aquí y qué es lo que Dios está haciendo. Bueno, vamos ahora a continuar acerca de dos eventos muy profundos que han sucedido en el mundo. Lo primero de lo que quiero hablar es la guerra en Irán. Muy interesante porque hay personas que piensan que Dios está en contra de todo, de toda la muerte, pero esa no es la realidad. Cuando tradujeron los 10 mandamientos, los tradujeron mal, porque el mandamiento es, lo tradujeron mal diciendo no matarás, y eso es incorrecto. El mandamiento es no cometerás asesinato. No habrá asesinato, no habrá adulterio. No robarás. No darás falso testimonio. Muy claro. Entonces lo que sucedió, no sé cuántos de ustedes han visto a Mark Levine en la televisión, en un programa que se llama La vida, la libertad y Levine en Fox News, pero la semana pasada hizo algo que es muy importante. Y tengo un transcript en línea, hay un transcript en línea, porque ¿qué hizo Mark Levine? Buscó en la Biblia acerca de la guerra y lo que encontró fue que Dios usa la guerra para corregir a las naciones. Ahora, él también le contestó al Papa, porque el Papa, en su ignorancia, estaba eh, mm, mm, criticando a lo que está haciendo Trump en contra de los musulmanes radicales. Entonces, lo que también hizo, también buscó Levin en el catequismo católico, y tengo todo ese segmento transcrito en línea y lo puede usted bajar, lo puede leer. Pero es muy interesante, no sé cuántos hayan escuchado o hayan visto, de que el presidente Trump está leyendo toda la Biblia completa en sesiones grupales. Y uno de los recientes pasajes que leyó, el capítulo segunda de Crónicas 7, dice que si se vuelve mi pueblo, yo perdonaré su iniquidad. Ahora, no sé si usted ha escuchado algún presidente que hable de eso antes. No. Ahora,
Los demócratas, como lo compartí en un programa de radio, el que fue invitado este jueves, ellos están con todas las personas en los líderes de los demócratas y muchos ateos y también, a propósito, hay una iglesia de Satanás con 700,000 miembros. Ellos odian a Dios y odian cualquier mención de Dios. Es precisamente por la cual estamos en el problema que estamos el día de hoy. Y lo que yo describí en ese programa de radio es, no muy diferente de un sermón que di recientemente con este satanismo engranado en la mente. Y dice en Mateo 24 que la ilegalidad se multiplicará y que las personas serán llevadas, dirigidas al pecado. ¿Y qué sucede cuando llega un punto cuando ya no se puede más con esta ilegalidad? Ya quedan tan afirmados en sus caminos, en sus pecados, y piensan que están tan bien que no van a escuchar a nada para cambiarlos de su maldad. Y esa es la mente satánica que está ya grabada en su mente, encadenada. Ahora, ¿dónde encontramos el ejemplo más claro de todo esto? Lo podemos ver en Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿qué tenemos el día de hoy? Tenemos exactamente lo mismo. Tenemos sexualidad pervertida de todo tipo, en todos los niveles, y la educación de los niños desde el kinder para, para corromper sus mentes, para que acepten prácticas sodomitas. Pero ¿qué sucedió con Sodoma y Gomorra? Dios las quemó totalmente, todo al mismo tiempo. Y había otras 2 ciudades también en Deuteronomio 32 que también fueron destruidas. Y esas otras 2 ciudades fueron destruidas porque fueron complacientes con ese tipo de pecado. Y para allá vamos. ¿Y cómo va a suceder todo? ¿Qué es lo que va a suceder con esta guerra? Vamos a Primera de Samuel. Vamos a Primera de Samuel para ver lo que dice Dios con respecto a los que son malvados retadores. Y cómo Dios instruyó a Saúl que fuera ahí y que aniquilara a todos aquellos de los amalecitas. Vamos a detenernos y hacernos esta pregunta. ¿Quién es el autor de vida? Dios. ¿Él puede levantarlos de entre los muertos? Sí. ¿Cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es la muerte. ¿Qué sucede cuando toda la sociedad y todos en la comunidad, como era en Sodoma y Gomorra, se dan totalmente al pecado y la peor clase de prácticas sexuales? ¿Qué hizo Dios? Los quemó a todos. Primera de Samuel 15, versículo 1. Y Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió a ungirte para ser rey sobre su pueblo, sobre Israel. Y ahora escucha la voz de las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: castigaré a Amalek. Ahora, ¿quién era Amalek? Amalek era uno de los hijos de Esaú. Y Esaú era el gemelo de Jacob. Y a Esaú se le dijo que iba a ser un hombre malvado toda su vida y que toda su mano iba a estar en contra de todos sus vecinos. Ahora estamos tratando con un grupo de radicales en Irán. Es más de todo prácticamente lo que vamos a leer aquí.
de esa misma clase. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es tenemos que preguntarles a todos aquellos en las noticias y líderes demócratas también, que están del lado de los musulmanes radicales. Hay que hacerles una pregunta. ¿Quiere, ¿Quieren ustedes 10 bombas atómicas sobre Estados Unidos y Europa? Bueno, vemos lo que Dios está haciendo con Trump para eliminar esto. Dios no quiere que suceda esto. Y es muy parecido a lo que sucedió con Amalek. Así dice el Señor de los ejércitos, castigaré a Amalek por eso que le hizo Israel, cómo se colocó contra él en el camino cuando subió de Egipto. Ve ahora y golpea a Amalek. Y esto es de Dios. Este es de aquel quien vino como Jesucristo. Ahora Levín también, también dijo que Jesús va a guerrear en justicia, va a traer guerra en justicia. Que nos dice que cualquiera que quiera aprender acerca de cualquier tema en la Biblia, lo puede encontrar en la Biblia, lo puede buscar. Y es lo que dice aquí. Ve ahora y golpea a Amalek y destruye completamente todo lo que tienen. Suena un poquito como esta furia épica, ¿no? Esta operación furia épica. Y dice, y no los perdones. Y es lo que Trump va a tener que hacer con estos musulmanes radicales. Porque va a llegar llega un tiempo en el que esta mente está totalmente inclinada a la maldad y promulgar la maldad, que tienen que ser destruidos. Ahora, si pudieran ser rehabilitados, esa es otra pregunta. Pero aquí es lo que dice Dios. Golpea a Amalek y destruye completamente todo lo que tienen y no los perdones, sino mata hombre y mujer, infante y lactante, buey y oveja, camello y burro. Y Saúl reunió al pueblo y los contó en Telaim. Y salieron, ¿verdad? Fueron a la guerra, versículo 5 y salió, Saúl vino a una ciudad de Amalek y estaba en espera en el valle. Y Saúl le dijo a los kenitas, váyanse, ¿verdad? Y después en el versículo 7 golpeó a los amalecitas desde Ávila cuando va a Shur, la cual está en Egipto. Y él tomó vivo a Agag, el rey de los amalecitas, desobedeció a Dios. Porque ¿qué dijo Dios? Dijo, no dejes a nadie con vida. Pero si proyectamos hacia adelante al regreso de Cristo, vamos a verlo. Vamos a volver a Primera de Samuel 15, pero vamos hasta Apocalipsis 19, a ver qué es lo que dice acerca de Cristo en su venida y lo que dice acerca de la guerra. Apocalipsis 19, volveremos a Primera de Samuel 15. Ahora, cuando estemos en la primera resurrección, nosotros vamos a ser parte de esto. Versículo 11, Apocalipsis 19, 11. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y quien se sentó sobre él es llamado fiel y verdadero, y en justicia él juzga y hace guerra. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a mandar 7 ángeles a derramar las siete plagas de la ira de Dios, como dice en el capítulo 16. Y dice, y él tiene un vestido teñido en sangre, su nombre es la palabra de Dios. Y en Juan 1:1 dice, en el principio estaba la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Este es Cristo y su nombre es la palabra de Dios. Y dice el versículo 14, los ejércitos en el cielo, eso somos nosotros, hermanos. Piensen en eso. Nuestra primera asignatura en servir a Cristo va a ser el destruir a los malvados. Justo como en primera de Samuel 15. Y, y, sus, y venía
Y venían, ¿verdad? Sus ejércitos en caballos blancos estaban vestidos en lino fino, blanco y puro, y de su boca sale una espada afilada para poder herir a las naciones, pero Dios lo va a hacer para herir a las naciones con el poder de su boca. Ahora no van a poder resistir a eso. Ahora, si usted lee Ezequiel 37 y 38, vamos a ver qué es lo que, ahí va a ver qué es lo que va a hacer con los ejércitos del este. Todos van a ser destruidos. Continúa aquí. Una espada para herir a las naciones, y las pastoreará con una vara de hierro, y él pisa el lagar de la furia y la ira del Dios Todopoderoso. Y eso es lo que Cristo va a hacer. Muy interesante que hasta Mark Levin, que es un judío, pudo abrir la Biblia y encontrar esto. Ahora, hay muchos otros versículos acerca de la guerra. Dice, y sobre su vestido y sobre su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué tanta matanza va a ser? Dice versículo 17, luego vi un ángel de pie en el sol que gritó con una fuerte voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan y júntense a la cena del gran Dios, para que puedan comer la carne de reyes, la carne de jefes, la carne de hombres poderosos, la carne de caballos, la carne de aquellos que se sientan sobre ellos y la carne de todos, libres y esclavos y pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra quien se siente sobre el caballo y contra su ejército. Lo primero que hay que hacer es eliminar a la bestia y el falso profeta y echarlos al lago de fuego, y después un ángel baja y encadena a Satanás y lo pone en el abismo. Y ahí va a estar por 1000 años. Ahora, volvamos y vamos a ver qué es lo que tenemos, lo que debemos de ver, lo que tenemos que estar viendo, anticipando, mucho más allá de lo que acabamos de leer. Lo vemos en primera de Samuel 15. Vamos a aprender una lección aquí. Porque Samuel dijo, no, es que la gente se quedó con lo mejor para ofrecerle al Señor, pero Samuel le dijo, no, Dios no quiere eso. No, Él quiere obediencia. Y le dijo que era rebelión y era como el pecado de la brujería. Ahora vamos a, a- a ver algo que nosotros tenemos que darnos cuenta y tenemos que ver para poner todo en perspectiva, porque Dios se va a encargar de todos los que acabamos de leer ahora. Porque eso nos dice en Eclesiastés 12 que nuestro cuerpo va a la tierra y que el espíritu del hombre vuelve a Dios quien lo dio. Y es exactamente a todos los que somos convertidos. Nuestro cuerpo también baja a la tierra, se vuelve polvo. Pero el Espíritu de Dios, vamos a Hebreos 12. Vamos a Hebreos 12. Para ver la finalidad de todo esto. Hebreos 12, versículo 22. Dice, si no han venido al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a una innumerable compañía de ángeles, a la reunión festiva gozosa y a la iglesia de los primogénitos. Esta es la primera resurrección, registrada en el libro de vida en el cielo, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos que han sido perfeccionados. Esto es lo que pasa a nosotros cuando nosotros morimos. Nuestro cuerpo baja, ¿verdad? Y el espíritu vuelve a Dios. Y si ya hemos cambiado, crecido en gracia en conocimiento y hemos vencido, entonces estaremos en la primera resurrección. Por eso dice, los espíritus de los justos, ¿verdad? Todos los que son justificados por Dios mismos. Dice que han sido perfeccionados. Ahora, ¿cómo somos perfeccionados con ese espíritu que está dentro de nosotros? Dios lo hace. Y esto empieza con nuestro entendimiento de quién somos, lo que somos. Vamos a ver eso, porque esto es muy, muy importante. Voy a
voy a tener que hacer algo que les hice hacer en ese programa de radio. Tome un pedazo de papel y una pluma y ponga un puntito pequeño. Y quiero que vea ese puntito pequeño, porque eso es muy instructivo. Porque todas las personas, todos y cada uno de nosotros, cuando nosotros fuimos concebidos por nuestro padre en el vientre de nuestra madre, éramos más pequeños que ese puntito en ese pedazo de papel. Más pequeños. Tan pequeños que ni siquiera se podía ver con el ojo así. Pero, pero para Dios, ese es el principio de la vida para una oportunidad de entrar en el reino de Dios y ser parte de la familia de Dios. Así que quiero que usted piense en esto. Vamos ahora a, a Salmos, Salmos 8, porque aquí es donde todos necesitamos estar y mantener nuestra mente para todas las cosas que Dios está haciendo por nosotros ahora que nos acercamos a Pentecostés. Salmo 8, uno de los salmos más profundos y es uno de los más cortos también. Y tiene que ver con lo que somos como seres humanos, lo que Dios es como Dios y lo que Él está haciendo con nosotros. Y Dios está completando su plan, realizando su plan dentro de nosotros para que la combinación del Espíritu Santo de Dios combinada con nuestro espíritu humano sea perfeccionado. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Y la perfección viene con qué? Con el creer, con la obediencia y el amor. Desde lo más profundo de nuestro ser, que está todo contenido en ese puntito tan pequeño. El espíritu del hombre, todos nuestros genes, nuestros cromosomas, todo está ahí. Y después de 9 meses de crecer en el vientre de su madre, y pum, ya sale ahí y toma su primer aliento. Algo asombroso, ¿cierto? Y esto asombró a David, aquí en el Salmo 8. Así es de que haga esto para, para poder, para que usted pueda ser inspirado a entender la grandeza de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Le dijo, vas a tener un hijo de tu esposa. ¿Qué fue lo primero que hizo? Le dijo, lo sacó, era de noche, ¿verdad? Dijo, ve las estrellas y cuéntalas si eres capaz de contarlas. Así será tu descendencia. Entonces eso es exactamente lo mismo como ese puntito de la pluma en su pedazo de papel. Todo el plan de Dios va a ser tan fantástico que que hasta todo lo que puede usted ver del espacio con el telescopio James Webb, de todas las fotos de las galaxias, de las estrellas, de todos los grupos de galaxias, de todo eso algo asombroso. Trillones de millas de distancia, pero las puede ver. Abraham no las podía ver. David no las podía ver. Pero él podía mirar hacia arriba y ver las estrellas y dice aquí, en el Salmo 8, dice, oh Señor, Señor nuestro, versículo 1, cuán excelente es tu nombre en toda la tierra. Porque Dios la hizo, Dios la creó, todo lo que existe. Ahora, como un comentario aparte, de vez en cuando National Geographic pone algo muy, muy interesante en la televisión y tienen ahora los secretos de las abejas. Y yo vi algo de eso y lo que hacen las abejas es absolutamente impresionante. Y todo lo que Dios ha hecho es impresionante. La creación de la tierra, de los seres humanos, de todos nosotros. Dice, de las glorias has colocado tu gloria sobre los cielos.
De las bocas de los bebés y de los que maman, has ordenado fortaleza por causa de tus adversarios, para detener a tus enemigos y al vengador. Y eventualmente eso es lo que vamos a hacer, es lo que, lo que leímos en Apocalipsis 19, ¿cierto? Y después dice, versículo 3, cuando considero tus cielos, lo que alcance usted a ver de los cielos. Abra sus ojos y vea el trabajo de tus dedos, y lo vamos a ver un poquito más adelante. La luna y las estrellas, las cuales has dispuesto. Versículo 4. Esta es la manera en la que nosotros mantenemos nuestra perspectiva. No nos exaltamos en vanidad ni en importancia, ni pensamos que somos más grandes que Dios. No abusamos a otras personas, sino amamos a Dios. Nos amamos los unos a los otros. Y así es como nosotros somos perfeccionados. Así es de que David estaba sentado ahí viendo los cielos y pensando en qué es la vida, qué soy yo, de dónde vengo. Quiero que usted piense en eso mientras ve ese puntito en el papel, que usted es lo que es. Y cómo el Espíritu de Dios, porque Dios le ha dado a usted su Santo Espíritu, porque Él lo ama y usted lo ama a Él, y como Cristo es su sacrificio perfecto. Sé que es el hombre que estás atento de Él y el Hijo de hombre que cuidas de Él, porque Él va a salvar a la mayoría de los seres humanos. Porque lo has hecho un poco inferior a Dios. Esa es la traducción correcta, no ángeles. Como dice en Génesis 1, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, varón y hembra. Y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Pongamos atención a lo que ha hecho. Dice, lo has coronado con gloria y honra. Vean todas las cosas que los hombres pueden hacer y pueden lograr. Hasta este viaje último a la luna. Y viajar alrededor de la luna y los 4 astronautas y tenían todo su equipo y todo. Mostrando que pueden estar en espacio por un poco de tiempo. Y estuvieron ahí, vieron todos los cráteres y todo. Y no había nada, puros cráteres y polvo. Y luego vieron la órbita, y vieron la Tierra ahí colgada en los cielos, maravillosa. Pero estaban ansiosos de volver a la Tierra. Y después de ver la luna y toda esa oscuridad, ¿dónde aterrizaron? Aterrizaron en el Pacífico Sur, donde hay la mayor gran cantidad de aguas en el mundo, pero no hay ni una sola gota en la luna. Y estaban tan contentos de estar de regreso. Y lo que dijeron es que algo les sucedió a su pensar. Después de estar en esa cápsula viendo la desolación de la luna y después ver la tierra con toda su gloria y toda su belleza y ver más allá hasta las estrellas de los cielos. Y estaban tan contentos cuando regresaron a la tierra, estaban tan contentos de estar aquí, porque ¿qué es la tierra? La tierra es un globo muy grande. Y todos los que dicen que la tierra es plana, están ustedes engañados. La- lo más hermoso que se pueden imaginar. Y aquí estaban, venían de la luna para aterrizar aquí en el Océano Pacífico. De la nada de la luna y en el espacio hasta el medio del océano. Entonces, lo hiciste un poco mejor, lo has hecho un poco inferior que a Dios y lo has coronado con gloria y honra. Lo hiciste tener dominio sobre las obras de tus manos. Has puesto sobre todas las cosas bajo sus pies. Y ven a todas las cosas que el hombre ha ideado, todo lo que el hombre ha podido lograr y hacer. Y darnos cuenta que de eso Dios está llamando a aquellos pocos quienes le van a creer, quienes lo van a obedecer, quienes lo van a amar. Y el amor de Dios es lo que escribió el apóstol Pablo. El amor de Dios que sobrepasa el entendimiento humano. Esto es a lo que Dios nos ha llamado.
Precisamente por eso estamos aquí. Algo asombroso. Ahora, por el por el pecado de Satanás, ¿verdad? Tenemos lo que tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Hebreos 2. Hebreos 2 y esto está mencionado aquí de la Septuaginta, Hebreos 2, porque ellos pensaron que debió de haber sido ángeles. No, porque la palabra que dice Dios, ahí Elohim es Dios, en el Salmo, Hebreos 2, porque aquí nos presenta lo que Dios está haciendo. Versículo 6, Hebreos 2. Dice, pero en un cierto lugar uno testificó completamente diciendo qué es el hombre. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Es el Salmo 8. Dice que tú eres consciente de él o el hijo de hombre que lo visitas, igual que con la mujer, ¿verdad? Lo más maravilloso que podemos hacer es nosotros poder estar, ¿verdad? Como en familia y reproducirnos a nosotros mismos, el varón y hembra. Y eso nos dice lo que Dios está haciendo. Somos sus hijos. Nosotros somos su descendencia. Y nos ha dado su espíritu para que podamos nosotros a obtenerlo. Y nos ha mandado su palabra para que podamos vivir por ella. ¿Qué es el hombre que tú eres consciente de él o el hijo de hombre que lo visitas? Y aún igual somos menores que los ángeles de esa manera. Dice, sí, tú sí lo hiciste un poco menor que los ángeles, ¿verdad? Y lo coronaste de honra y gloria, pero ven a los ángeles y ven la tierra y lo que ha hecho el hombre y todas las áreas que Dios ha dado en todo, en el desierto, en la jungla, en los océanos, en todo. Dios ha proveído todas las cosas para nosotros, todos los peces en el mar, los pájaros en el cielo, todas las cosas que Dios ha hecho por todos los seres humanos. Dice, sí, pusiste todas las cosas en sujeción bajo sus pies. Versículo 8. Deténgase a pensar, ¿qué cosa es de que, qué gran logro que pudieran subir hasta la luna, ¿verdad? A ver la luna, pero todo ese gran logro produjo nada, pero aún así tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero todo tenía que ser, ¿qué? Perfecto. Pero eso es lo que Dios quiere con nosotros. Dios quiere que nosotros seamos perfeccionados con su espíritu, con su palabra, con su verdad. No dejó nada que no fuera sujeto a Él, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él, pero vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado con gloria y honra, a cuenta de sufrir la muerte. Así que de que Dios en su amor, incluso ahora que no han sido llamados todavía a la salvación, tienen un entendimiento, cierto entendimiento del amor. Pero haber venido Dios en la carne y dado su vida para ser el perfecto sacrificio por todo el mundo, por todo el tiempo. Dice, el mismo, dice, a cuenta de sufrir la muerte, para que por la gracia de Dios, versículo 9, él mismo pudiera probar la muerte por todos, porque era conveniente para él, para quien todas las cosas fueron creadas y por quien todas las cosas existen, traer muchos hijos a la gloria, para el autor de su salvación, perfecto a través de sufrimientos. Él simbólicamente tuvo todos los sacrificios de todos los seres humanos de todo el tiempo sobre él para perdonar sus pecados, para que pudieran recibir el Espíritu Santo de Dios, para que pudieran crecer en gracia y en conocimiento. Vamos ahora a Efesios 1, para ver esto, para ver esta promesa. Efesios 1, y aquí vamos a terminar. Y aquí es donde tenemos que tener nuestra mente, y de esto es lo que tenemos que estar pensando. Y pensemos esto, yo también trato de meditar en esto. Les voy a decir algo.
Todos los días yo le saco el jugo a dos limones, y si son pequeños, 3. Y dejo ahí, veo la pulpa y las semillas, y yo veo esas semillas y las tiro, ¿verdad? Pero cada una de esas semillas podría producir un árbol, y cada árbol podría producir multitud de frutos, y cada fruto podría producir muchísimas más semillas. ¿No es eso como las estrellas del cielo? Sí, en realidad. Y esto es precisamente por esto que vemos la grandeza de Cristo y de Dios el Padre, y la palabra de Dios. El primer capítulo de Efesios, solamente una parte de esto, para que sepamos, mientras nos vamos acercando a Pentecostés, que Dios nos ha llamado a su familia, que nos ha llamado a amarnos unos a otros, a publicar el evangelio, a predicar el evangelio y hacer que florezca, que sea predicado. Y eso es todo porque Dios lo hace. Nosotros no nos levantamos en vanidad, ni mucho menos, ni pensar que somos esto o lo otro, o los únicos, ni mucho menos. Claro que no. Pablo lo hace muy claro. Versículo 1, Efesios 1:1. Pablo, un apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso. Los santos, donde quiera que estén. Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted es un santo. Y a los fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es lo que Dios quiere darnos, su gracia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las cosas celestiales con Cristo. Y esto es un evento futuro. ¿Qué será? ¿Cómo será la resurrección? ¿Cómo será cuando seamos seres espirituales y veamos a Cristo como Él es? O cuando veamos a Dios el Padre como Él es. ¿Cómo será esto? De acuerdo a cómo Él personalmente nos ha escogido para sí mismo. Vean otra vez el puntito. Ahí es donde empezó. Pero Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros y a todos nosotros para poder estar en la familia de Dios, que nos ha escogido para sí mismo antes de la fundación del mundo. Esto significa que Él tenía ya esto en mente antes de la fundación del mundo. Y ese es el resultado. Por eso en este libro, ¿verdad? ¿Para qué nació? De un puntito de arena a un hijo de Dios. Precisamente por eso Dios dio la vida humana. Dice, para que pudiéramos ser santos e inocentes delante de Él en amor, habiéndonos predestinado por filiación para sí mismo a través de Jesucristo, de acuerdo al buen placer de su propia voluntad. Precisamente por eso estamos aquí. Y hermanos, yo quiero que tengamos esto en mente mientras avanzamos hacia Pentecostés. Y, y ahora vamos aquí al capítulo 3 y terminamos con unos pocos versículos aquí en Efesios 3. Que sea parte de nosotros, que sea parte de nuestra mente, que sea parte de nuestro corazón, que sea parte de nuestros pensamientos, que sea todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, digamos, pensemos y seamos. Efesios 3, versículo 11. De acuerdo a su propósito eterno. Esto es lo que Pablo estaba pensando en el propósito espiritual de Dios, el cual ha forjado en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos valor y acceso directo con confianza por medio de su propia fe. Piensen en esto, hermanos. Una de las cosas más importantes que hacemos es orar todos los días a Dios. Y todo llega a Dios directamente. Él lo escucha, lo sabe, Él lo entiende. Pero eso es algo maravilloso. Dice, por tanto, le ruego que no desmayen ante mis tribulaciones por ustedes, las cuales están trabajando para su gloria. Por esta causa, versículo 14, yo doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso oramos, por eso estudiamos, por eso vivimos, por eso pensamos en estas cosas. Dice, de quien la familia entera en el cielo y en la tierra es nombrada. Y nos va a dar a cada uno de nosotros un nuevo nombre, asombroso,
que puede otorgarles, versículo 16, de acuerdo a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo que está aquí, lo que está acá, lo que está en el corazón, cómo pensamos, cómo sentimos. Eso es lo que está aquí. Que Cristo pueda vivir en sus corazones por fe y que siendo arraigados y cimentados en amor, ustedes puedan ser completamente capaces de comprender. Esto es crecer en gracia y en conocimiento, crecer, entender completamente hasta las partes más profundas de nuestro ser. ¿Cuál es la anchura y la longitud, la profundidad y la altura? Y de conocer el amor de Cristo, el cual sobrepasa el conocimiento humano, para que puedan ser llenados con toda la plenitud de Dios. Ahí está el final. Dice que Él puede hacerlo. Él tiene el poder para hacerlo. Esto es lo que Dios quiere. Esto es a donde vamos. Es nuestro destino. Precisamente por eso tenemos que acercarnos a Dios.